Entonces, como decía, vamos a hacer rápido un breve recuento de temas que van a ser relevantes para nuestro pasaje, ¿no? Y digamos que yo solamente quiero que recordemos y que tengamos presentes en el estudio de hoy eh, varias cosas que están mencionadas, por ejemplo, en el primer capítulo de Génesis, ¿no? En el primer capítulo de Génesis vemos que Dios inicia la labor de creación de todo lo que existe, pero en el siguiente versículo, ¿sí? Dice el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Casi de inmediato hay un evento catastrófico que genera caos, y después, a partir del versículo 3, vemos cómo Dios vuelve a darle orden a todo ese caos, ¿no? Entonces vemos que hay, por un lado, una creación perfecta, un caos que viene de una desobediencia de Satanás, y después viene la labor de otra vez recomposición, de restauración, de un volver al orden, lo creado por Dios, ¿no? Posteriormente, pues vemos que hay una creación de todo lo que existe, ¿no? Esto lo hace Dios en 7 días, y la cúspide de esa creación, pues es la creación de los seres humanos, el hombre y la mujer. Y hay una armonía. Todo lo que existe, todo lo que está creado, cohabita y coexiste correctamente. Pero viene la desobediencia del hombre, ¿no? Hay una sola restricción, que es no consumir el fruto de un árbol, ¿no? De la ciencia del bien y del mal. Y lo que hacen la mujer y el hombre y la mujer, es escuchar a una serpiente que es astuta, y esa serpiente, siendo Satanás, lo que busca es destruir esa armonía. Y la desobediencia al consumir este fruto, pues genera un nuevo desorden. De inicio, la culpa de los que cometen esa desobediencia. Pero además una culpa que no viene acompañada de arrepentimiento, sino de evasión de esa culpa, de esa responsabilidad, ¿no? Hablábamos de que la reacción que tiene el hombre, Adán, es cubrirse, esa desnudez, escapar de la vista de Dios como si eso fuera posible, y pues prácticamente evadir su responsabilidad. Le echa la culpa a la mujer a la serpiente, y por último pues le echan la responsabilidad a Dios, porque pues al final yo estaba bien y creaste a la mujer, ¿no? Decíamos que esa secuencia de temas. Entonces hay otra vez como una, vamos a decir, como si fuera una rima musical, el mismo tema. Hay un orden, una armonía, una desobediencia al pecado y la destrucción de esa armonía, ¿no? Pero de inmediato Dios anuncia una solución de ese problema, ¿sí? Porque el problema que deriva de la desobediencia del hombre a Dios, pues es el pecado. Y las consecuencias del pecado es la separación del hombre de Dios. Pero de inmediato Dios toma en su mano el problema y lo anuncia que va a haber una forma de resolverlo. Y esto lo vemos en Génesis 3:15, ¿sí? Que es el primer anuncio de lo que va a acontecer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Esto es algo que Dios le pronuncia a Satanás, a la serpiente, le avisa que va a haber dos descendencias, la descendencia de Satanás, que va a atentar contra la descendencia de Eva, ¿no? Y que va a haber ahí un intento de agresión, ¿no? Va a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Va a haber
un par de heridas, ¿no? Por un lado, la serpiente intentará atentar contra la simiente de la mujer, va a atentar contra la vida de Jesucristo en la cruz, pero el que va a ser victorioso es Cristo. Y a su vez, Jesús va a triunfar respecto de la muerte y va a herir a esta serpiente de manera definitiva, ¿no? Entonces, este versículo es el anuncio de lo que va a venir después en el resto de la Biblia, ¿no? Pero bueno, más allá de concentrarnos en los temas que están anunciados aquí, lo único que quiero destacar es que había un orden, una armonía, hay una desobediencia, pero hay una acción de Dios que va a reparar este problema, ¿no? Este problema. Luego, en el siguiente capítulo, ya en el capítulo 4, pues lo que leemos es otro evento de los primeros descendientes del primer hombre y de la primera mujer. Es la primera generación, Caín y Abel, ¿sí? Hijos de Adán y de Eva. Y cómo la envidia, la enemistad que tiene Caín respecto de Abel, al ser la ofrenda de Abel sido bien vista por Dios, genera que Caín lo asesine, ¿sí? Entonces, había cierto orden ya fuera del Edén. Había ya una forma de ofrendar a Dios, pero ese orden se rompe por esta enemistad, esta envidia que tiene Caín, y pues vemos el primer derramamiento de sangre humana de un hermano al otro, ¿no? Y otra vez eso rompe la armonía. Caín, aquí mismo tampoco vemos que haya un arrepentimiento, ¿no? No se lee en el texto. Y más allá de eso, lo que vemos de parte de Dios es que hay una misericordia, ¿no? Porque pues se anuncia que no se le debe tocar a Caín, ¿no? De nueva cuenta vemos una armonía, una cierta armonía, un evento catastrófico, horrible que ocurre y una forma de Dios de reparar estas cosas. Ahora, lo que seguimos leyendo es que hay una línea de descendencia de Caín, y en la línea de descendencia de los hijos de Caín y sus descendientes, pues lo que vemos es que hay ciertamente una especie de avance en cuanto a crear una civilización, ¿sí? Se funda una ciudad, se fundan algunas artes, ¿no? Ahí también se habla de los hijos de los descendientes de Caín que forman estas artes, ¿no? Y también hay cierto progreso, ¿no? Decíamos en el estudio de hace 2 semanas que, pues para la vista del hombre, pues estos eran grandes hombres. Sin embargo, lo que también leemos es que ahí hay un ánimo de autosuficiencia, de que ellos pueden solos, ¿no? Y a la hora de también leer qué pasa con otros descendientes, vemos también a uno que se llama Lamec, y que pues él transgrede una norma fundamental establecida por Dios, ¿no? Que es no tener más de una mujer, ¿no? Porque Dios estableció que un hombre y una mujer se van a establecer y van a formar una sola carne. Esta es la institución del matrimonio, y pues Lamec viene a modificar eso. Entonces veíamos también esto, ¿no? Hay una cierta armonía, hay un orden que va haciendo por decisiones que toman estas descendientes de Caín a un desorden. Pero en la parte final leemos de este capítulo 4 que pues también hay un plan de Dios, porque bendice de nueva cuenta a Adán y a Eva, pero dándoles
a otro hijo, y de ese otro hijo llamado Set viene una descendencia que ya analizamos, es la que va a seguir, de manera que de esa descendencia es de donde va a derivar nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vemos el mismo tema, hay cierto orden, hay transgresión, hay corrupción de ese orden, pero de inmediato hay de parte de Dios una solución, ¿no? Que es la línea que va a seguir la descendencia de Set, ¿no? Y bueno, en el capítulo 5, pues lo que leímos fue también esta descendencia de Adán y la genealogía, ¿no? Y analizamos ahí, nos detuvimos en algunos personajes que son muy importantes, ¿no? Hablamos de Enoc, y este capítulo 5 pues concluye con dos personajes, ¿no? Bueno, uno principal que nos trae al capítulo 6, ¿no? Que es Noé, ¿no? Y veamos, para entrar como preámbulo a nuestro estudio, los últimos dos versículos del capítulo 5. Dice, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Perdón, también quería leer bueno, se me perdió, pero concentrémonos en que la última de de los descendientes que están mencionados en el capítulo 5, nos enfocamos en Noé, ¿no? En Noé, que es un personaje que va a tener una fuerza muy relevante en el capítulo 6, ¿sí? Entonces, bueno, entrando propiamente ya a nuestro pasaje, nuestro estudio de hoy lo vamos a llamar, o lo llamé, el lamento de Dios y su gracia permanente, ¿sí? Y vamos a concentrarnos en el capítulo 6, los versículos 1 al 8, ¿sí? Estos 8 versículos los podríamos dividir para su estudio en tres partes, ¿no? Que nos van a hablar de tres cosas fundamentales. Uno, la condición humana, que es la condición humana que estaba en aquel momento. Pero vamos a ver y vamos a reflexionar sobre si esa condición humana es la misma de hoy. Número 2, en la segunda parte vamos a analizar el corazón de Dios, la reacción de Dios, qué hacía Dios, ¿no? Respecto de lo que nos está narrando. Y por último, una esperanza, ¿no? Un camino, una solución, ¿no? El camino de la redención le llamamos, ¿no? Pues vamos a dividir entonces el pasaje en esos tres momentos. Y bueno, para iniciar lo voy a leer, ¿sí? Voy a leer el capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que vemos en nuestro pasaje, pues es una descripción de cómo estaba conduciéndose la humanidad, ¿no? Los seres humanos en esa época, ¿no?
Y este es como una reminiscencia, una misma progresión de lo que ya hemos comentado, ¿no? La desobediencia de Adán y Eva, el asesinato cometido por Caín, esta autosuficiencia, el tema de la poligamia y creer que el hombre puede vivir haciendo lo que quiera, ¿no? Y aquí, bueno, pues vemos que hay una continuidad de esta progresión de maldad y de pecado, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo estas situaciones que están descritas en los primeros versículos, pues nos dan un entorno bastante oscuro, ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que nos dicen los primeros versículos. Dice, aconteció, capítulo 6 de Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿no? Aquí, bueno, pues lo primero que llama la atención es esto de la expresión usada, ¿no? Los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿no? Esto es como un tema de debate entre los estudiosos, ¿no? Hay como una interpretación que tiene mucho apoyo, digamos, es una interpretación muy difundida, que se refiere a que los hijos de Dios son ángeles caídos. Los ángeles que, vamos a decir, reclutó Satanás en su rebelión y que estos pues vieron la oportunidad de juntarse con las mujeres, ¿no? Con las mujeres que les fueron agradables, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de esta unión? Hay quienes opinan, y hay varios estudiosos que así lo dicen, que la intención era corromper la línea genealógica, ¿no? Para interrumpir, para sabotear el plan anunciado por Dios mismo, ¿no? Si corrompes la línea de descendencia de donde va a venir aquel que va a vencer a la serpiente, pues en la mente de Satanás lograrías sabotear ese plan, ¿no? Esa es una explicación que dan. Otros hablan de que aquí lo que hay es pues dos grupos humanos que están relacionándose y estos hombres pues pueden ser, dice, los hijos de Dios, los descendientes de Adán y de Set, ¿no? Y la línea de las hijas de los hombres pues serían de otra rama, ¿no? De otra rama, porque aquí nos habla de que ya se están multiplicando los seres humanos, ¿no? En cualquier caso, lo que sí vemos es que aquí hay una interpretación que nos habla como un preámbulo de una serie de problemas que vienen, ¿no? Dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sí? Aquí los que apoyan la interpretación de que se trata de la unión de estos ángeles caídos con las mujeres, pues ven que estas uniones se produjeron estos gigantes, ¿no? Así parece ser. Incluso se apoya esta interpretación en lo que encontramos en Primera de Pedro, ¿sí? Vamos a Primera de Pedro 3, 19 y 20. ¿Lo podrías leer quien tenga el micrófono, Jesús? 3, 19 y 20. Sí, Primera de Pedro, Sí. 3, 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, Uh-huh. los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Sí, nos está hablando de espíritus
encarcelados, ¿no? De estos que está hablando Dios que no les ha dado este perdón, ¿no? Y veamos también 2 de Pedro 2:4. ¿De Pedro 2:4? Sí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día de juicio, al día, Al juicio. perdón, yo estoy leyendo, para ser reservados al juicio. Al juicio, ¿sí? O sea, aquí también Pedro está hablando de esta época, de este tema de los días de Noé, donde no había este perdón, pero está hablando de estos ángeles caídos, de estos espíritus encerrados que están prisioneros para el día donde venga el juicio, ¿no? Entonces, bueno, en eso se apoya esta interpretación. Como sea, este es un pasaje que tiene diversas interpretaciones, pero aquí, más allá de decir o explicar que esto se debe de leer de una u otra forma, lo importante es el contenido espiritual del mensaje. Y es que otra vez un intento de romper el plan de Dios genera problemas. Genera problemas y pues la reacción de Dios la leemos en el versículo 3. Dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, aquí Dios tiene claro que esta es una forma de modificar el plan que Él tiene, ¿no? Dice, porque ciertamente es carne. ¿Qué está diciendo aquí? Que este hombre que está actuando de esta forma y que estos ángeles caídos que están uniéndose con estas mujeres están en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, y no están en las cosas espirituales. Y dice aquí, más serán sus días 120 años. ¿Sí? Aquí la interpretación también más aceptada es que este es el plazo que pone Dios de este momento a el día del diluvio. ¿Sí? De este momento a que ocurre el diluvio y la destrucción del mundo y las criaturas que están en él, duró este plazo, ¿no? O sea, Dios también tuvo una misericordia, ¿no? Y esto también me recuerda cosas que ya hemos leído en el Génesis mismo. Cuando hay una transgresión, cuando hay una falta, al propio Adán, lo primero que le dice Dios es, ¿qué hiciste? Y tiene ahí la oportunidad de confesarse, de pedir perdón. Pero lejos de eso, evade su responsabilidad, ¿no? Y aquí es también este periodo de 120 años, pues es un periodo en el que podría haber un cambio en el corazón del hombre, ¿no? Y sin embargo no lo hay, ¿no? Digo, la otra cosa curiosa que estamos leyendo aquí que llama la atención y que, pues, digo, ahora la arqueología nos empieza a decir que esto es cierto, ¿no? Es el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, ¿no? Recordemos que después también se va a hablar de gigantes o de hombres demasiado altos, ¿no? Como el que vence David, ¿no? Que es Goliat, ¿no? Entonces, nos está diciendo de estos hombres que hoy no vemos, ¿no? Pero que estaban en la época de Noé. Y dice uno, ¿y por qué no lo seguimos viendo? Pues bueno, porque hubo un diluvio y todo se arrasó. Ahora, les decía que hay por ahí descubrimientos arqueológicos que van confirmando personas muy, muy altas, ¿no? Arriba de los jugadores de básquetbol, ¿no? O sea, de personas de 3 metros, ¿no? Por ahí. Descubrimientos pues, más o menos ya aceptados que la antropología clásica, normal, científica, humana no encuentra una explicación, ¿no? Pero bueno, aquí estos temas nos pueden desviar en cuanto a lo curioso, lo particular, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que lo importante de estos versículos, del 1 al 4, es que la corrupción,
del hombre, el intento de cambiar el plan de Dios, pues no es otra cosa que el pecado. Y el pecado siempre lo hemos de pronto llamado como la forma en la que el hombre desobedece a Dios. Y creo que decirlo así a veces no refleja todos sus efectos. Porque pues decimos, es una desobediencia, ¿no? Y desobedecer, como todos hemos desobedecido, pues a veces no es visto tan grave, ¿no? Pero el tema es que el pecado es algo más dramático, más fuerte, más trascendente y más complicado. El pecado es una fuerza que busca corromper y destruir el plan de Dios, la creación misma, ¿sí? Que busca modificar el estado correcto de las cosas, ¿sí? El diseño original de Dios, ¿no? Entonces, por eso, cualquier modificación del plan original, de los principios de Dios, pues genera grandes problemas, ¿no? ¿Sí? La poligamia de Lamec, ¿sí? Estas uniones que producen formas que no estaban contempladas en el plan original de Dios, ¿no? Entonces, por esa razón, y a través de estos pocos versículos, lo que vemos es que el estado de cosas en la época de Noé, pues es realmente grave, ¿no? Es realmente grave, ¿no? Y por eso, vamos a decir, el esquema completo de una sociedad, de una civilización caída, lo leemos en el versículo 5 de nuestro pasaje, ¿sí? Y pues dice así, versículo 5 de Génesis 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Podríamos decir que es el versículo conclusivo de esta bola de nieve de corrupción, ¿no? Porque además en un versículo nos dice lo mal que está todo, ¿no? Dice, y de nuevo, ¿y qué partes hay que subrayar para entender el drama y después la reacción de Dios? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿sí? La maldad, nosotros como personas, pues luego no nos percatamos de la maldad del que tenemos enfrente, ¿no? O sea, porque hasta nos dice algo con una sonrisa y luego te traiciona, ¿no? Te miente y le crees, ¿no? Te va a hacer algo malo, lo está planeando y tú no te percatas, ¿no? Porque pues, le das la espalda, ¿no? Y te vas confiado y después viene una traición, ¿no? Pero pues Dios dice aquí, y vio Jehová, o sea, vio espiritualmente y vio en los hechos lo que estaban haciendo. ¿Y qué es lo que ve? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿no? No era poca, era mucha, ¿no? Y la segunda parte del versículo es la que es tremenda, ¿no? ¿Por qué? Por la elección de las palabras, ¿no? Dice, y que todo designio, o sea, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos, ¿sí? Desde la concepción de una idea, todas las ideas estaban pensando, dice, de continuo, es decir, todo el tiempo, de manera permanente. Dice, solamente el mal. O sea, en la Biblia las palabras absolutas como todo, siempre, son tremendas, pero además cuando son referidas a las consideraciones de Dios, pues son completas y absolutas, ¿no? O sea, aquí no hay lugar a dudas, ¿no? No hay como que a veces hacían el bien, a veces no estaban tan mal,
a veces tenían una buena decisión. No, aquí lo que está diciendo es que desde que lo piensan y deciden, estaban de manera permanente haciendo el mal. O sea, desde la ideación hasta la acción, ¿no? Y de manera permanente, o sea, todo el tiempo. Y bueno, recordemos que en el estudio pasado leímos la longevidad que tenían estas primeras generaciones, ¿no? O sea, Matusalén, ¿no? 969 años. Mahalalel, 65 años y después vivió 830 años. O sea, imaginemos esa longevidad, ¿sí? O sea, pongamos un promedio, 700 años. 700 años de manera continua haciendo siempre el mal. Entonces esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo y, pues bueno, además se confirma en otros momentos y con otros versículos, ¿no? Veamos qué nos dice Romanos 3:10 y de 3:10 al 12. ¿Lo tienes, Miriam? Bueno, ahorita que lo tengas. Romanos 3. Ajá, 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Como les digo, esto pues, lo confirma Pablo en esta carta, ¿no? Esta corrupción del hombre, corazón orientado al mal, ¿no? Dice estos versículos, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y esto pues lo sabemos en la época de Noé, pero también en nuestra época, hoy en día, ¿no? No hay un solo ser humano que no haya pecado, ¿no? Dice aquí el versículo 11, no hay quien entienda. ¿Qué es lo importante de entender? Pues la voluntad de Dios, lo que es agradable a Dios, lo que es relevante para cumplir sus designios. Dice, no hay quien busque a Dios, dice la segunda parte del versículo 11. 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Pero también en esta época de Noé, pues estamos viendo este mismo escenario, ¿no? Un escenario, como les decía, completamente oscuro, ¿no? De un mundo caído, de una depravación total, ¿no? Este es si pudiéramos decir, el momento en el que el mundo pues está en una fase de una enfermedad total y yo podría decir que hasta terminal, ¿no? O sea, pensemos otra vez en estas generaciones longevas haciendo siempre el mal. Tenemos la tendencia nosotros de pensar que a veces somos buenos, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de que hemos hecho lo malo y hacemos el mal a alguien, pues ¿cuáles las consecuencias? Conflicto, ¿no? Conflicto, problemas, agresiones. Y esto lo vemos en el mundo de continuo todo el tiempo, todos los días. O sea, los noticiarios no empiezan diciendo, hoy ha sido un gran día. La gente no se ha peleado, ¿no? No, los noticiarios nos empiezan a decir los problemas sociales, los problemas de violencia, los conflictos armados, bla, bla, bla. Y de eso se llena un espacio de, no sé, 1 hora, 2 horas, ¿no? Y por ahí hay una buena noticia, ¿no? Alguien ganó la lotería, ¿no? Alguien ganó una competencia deportiva, ¿no? Y después descubren que hizo trampa, ¿no? Pero de mientras la ganó. Lo que quiero decir es que ese escenario de
un mundo caído, esta corrupción, pues no es muy diferente del que tenemos hoy en día, ¿no? Ahora, en la segunda parte de nuestro estudio, la segunda cosa que es importante analizar y reflexionar, y también para tener claridad de lo que está escrito en estos versículos, es la reacción de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Dios, no? ¿Cómo ve este problema y qué hace con él, no? Dice el versículo 5, que ya lo acabamos de leer, pero lo vuelvo a leer, y después vamos a avanzar al 6 y al 7. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sí? Aquí es muy importante porque quien se dedica a atacar a la Biblia, pues de pronto dice aquí cosas de Dios que no son ciertas, ¿no? Dice y subrayan, se arrepintió Dios, ¿no? Si Dios se arrepiente, entonces no es perfecto, porque se equivocó, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Pero ahí hay que ver qué palabras se utilizan en el hebreo original, ¿no? Y aquí la palabra utilizada es nakham, que significa respirar fuertemente o lamentarse, ¿sí? Entonces es muy diferente arrepentirse porque cometió un error a respirar así como cuando ves que tu hijo le bajó la falda a alguien, ¿no? Entonces, está chiquitito y le así de te sorprendes, te arrepientes, te lamentas, ¿no? De que acaba de ocurrir algo que no deseabas, ¿no? Podríamos decir esto como, sí, la traducción quizás más cercana al entendimiento que tenemos es el de lamentarse, ¿no? ¿Sí? Te estás lamentando de que esto ocurrió, ¿no? Te estás lamentando de que este hombre que fue creado a tu imagen y semejanza está tomando malas decisiones, ¿no? Para entender un poco esto es como cuando tú te das cuenta como papá que tu hijo está tomando malas decisiones y que esas decisiones son autodestructivas, ¿no? ¿Sí? Imagínate que tu hijo toma una mala decisión y se sale de la escuela, ¿no? Tú ves que le va bien, que de pronto tiene problemas en alguna materia, pero su decisión es abandonar la escuela un semestre antes de acabarla. Porque ese día se enojó mucho. Y entonces una decisión que tú sabes es autodestructiva, ¿no? Que además no acaba lo que inició, ¿no? Y entonces te lamentas de eso, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Ya renunció a la escuela, ya lo dieron de baja, ya dejó de asistir, ¿no? Y tú sabes que eso le va a acarrear problemas, ¿no? Que más adelante en su vida se va a arrepentir. Sí, ese dolor de tu corazón pues es similar a este lamento que tiene Dios, ¿no? Ahora, aquí lo que hay es una otra reacción, ¿no? Que podríamos decir es consistente con lo que ya sabemos que es la consecuencia del pecado, ¿no? Sabemos que la desobediencia de los principios de Dios la llamamos pecado. Y la consecuencia del pecado es la separación que tienes de la comunión original que tienes con Dios. Y entonces sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y que solo puede haber redención con derramamiento de sangre, ¿no?
Entonces, lo que leemos después es una manera de que ese principio, esa ley espiritual universal, ese estatuto se cumpla, ¿no? Y eso es lo que leemos en los versículos 6 y 7. Dice, y se arrepintió Jehová, o sea, otra vez se vuelve a lamentar Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Sí? ¿Sí? En la misma descripción que te estoy haciendo, ¿no? Este padre que se da cuenta que su hijo toma una mala decisión y que esa decisión lo va a destruir en el futuro, ¿no? Le duele en el corazón. A nosotros nos duele cuando nuestros hijos nos desobedecen y se meten en un problema, ¿no? A Dios le duele el corazón. Y entonces dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, ¿sí? Pues me duele el corazón haberlos hecho. No es que le duela la creación, lo que le duele es las decisiones que toman los hombres, ¿no? ¿Son contra Dios? ¿Van a afectar a Dios? Pues no, Dios tiene todo el poder y toda la soberanía. Lo que le duele es que esas decisiones son autodestructivas del hombre, ¿no? Y entonces lo que dice aquí es raeré, ¿no? Va a acabar, ¿no? Con todos. Pero así como leímos que ahí va a haber un caos, otra vez un desorden, en el siguiente versículo hay la esperanza, ¿no? Y leemos en el versículo 8 la tercera cosa, ¿no? Que aparece de inmediato, ¿no? Así como hay un anuncio de que va a haber una destrucción, de inmediato hay un anuncio de que va a haber una solución. Y aquí la palabra clave en el versículo 8 es gracia. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estamos hablando de un pero que pone Dios, ¿sí? O sea, está anunciando que va a haber la destrucción, que vendrá con el diluvio. Pero, se anula con un plan que él tiene, ¿no? Entonces, también aquí te tengo que decir que hay muchos, sobre todo ateos, de estos ateos militantes que hacen proselitismo pro-ateo, que atacan a Dios con el pasaje del diluvio, ¿no? Que dicen es que entonces Dios es tiránico, ¿no? Porque arrasa con todo lo creado. Pues lo que estamos viendo es que lo que hace es quitar el pecado del mundo, porque esa es su preocupación, ¿sí? Lo que va a quitar es el pecado y de inmediato tiene una solución, ¿no? Usa la palabra pero. Cuando le quieres explicar a tus hijos chiquitos qué es un pero, ¿no? Es algo que anula lo anterior, ¿no? Que le va a dar otra condición, ¿no? Que lo que está anunciado no va a ocurrir del todo, ¿no? Ese es el pero. Y aquí es clave en este versículo, ¿no? ¿Sí? Nos está hablando el pasaje que estamos analizando de un nivel de corrupción de la tierra enorme, del pecado reinando en todo lo que pasa de manera permanente en el pensamiento de los hombres todo el tiempo. Una decisión de Dios de acabar con el pecado, ¿no? De raer el pecado de la tierra. Pero tiene Dios un plan, ¿no? Y la clave de este plan, pues lo vemos en esta frase, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Ahora, recordemos qué es la gracia, ¿no? La gracia es algo inmerecido, ¿no? Gratuito, un obsequio, un regalo completamente en el cual pues, tú no tienes mayor mérito, ¿no?
es absolutamente un regalo de Dios, ¿no? Noé halló gracia, ¿no?, ante los ojos de Dios. Y yo creo que incluso la gracia precede al propio Noé. O sea, ya está en el plan de Dios que Noé tenga unas ciertas características que hacen que halle esa gracia, ¿sí? La gracia, podremos decir, es la que encuentra a Noé, porque la gracia proviene de Dios, ¿no? Sí hay unas características que tiene Noé, pero el mérito es de Dios. La gracia que le da a Noé, la gracia que nos dio a cada uno de nosotros que hemos hecho decisión por Cristo, ¿sí? La gracia de que se perdonan nuestros pecados, ¿sí? La gracia en el caso de Noé y de sus familiares que sobreviven con él, que lo vamos a ver después, es que el destino que le tocaba en esta labor de limpieza de Dios del pecado, no le va a tocar a Noé, que lo va a hacer pasar por eso sin daño a su vida, con un propósito, que el plan anunciado en Génesis 3:15 continúe y se vaya a cumplir, porque Dios es consistente y fiel, porque el amor de Dios no se acabó, ¿sí? Lo que se acabó en ese momento es el tema del pecado, o sea, lo quiere raer y dar una siguiente oportunidad al hombre, ¿no? Con Noé. Ahora, ¿qué es lo que nos hace pensar en Noé? Y que ya también nos había anunciado desde el capítulo 5. Leamos Génesis 5:22 y luego vamos a leer el primer versículo del siguiente estudio, ¿sí? Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después Sí. de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Sí? Aquí la parte en la que quiero que nos detengamos es: caminó pues Enoc con Dios. ¿Sí? Caminó Enoc con Dios. El verbo de caminar, ¿no? Es decir, los pasos que llevó Enoc eran consistentes con la voluntad de Dios. Lo que hacía Enoc al andar en sus años de vida fueron de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que era agradable a Dios. ¿Qué leemos en Génesis 6:9? Que les digo, ya estoy adelantándome un pasito del siguiente estudio, pero es importante porque nos dice algo bien interesante de Noé. Génesis 6:9, por favor. ¿Sí? Miriam. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Sí? Caminó Dios con Noé. Una figura similar a la usada con Enoc, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí en este versículo? Es que Noé ciertamente vivió en ese contexto del mundo caído, corrompido y totalmente corrupto, pero Noé tenía algo claro, que era agradar a Dios, llevar a cabo sus principios, ¿no? Nos dice que Noé, era varón justo. ¿Sí? Justo no quiere decir que sea perfecto y que nunca haya pecado. O sea, el justo es, el único ha sido Jesucristo. Significa que estaba en una relación correcta con Dios, ¿no? Que si en algún punto pecaba, hablaba con Dios, se arrepentía y le pedía perdón. Y entonces podía ser restituido, ¿no? Y dice también, con Dios caminó Noé, ¿no? ¿Sí? Es un orden invertido. Acá dice Enoc caminó con Dios y aquí dice con Dios caminó Noé. ¿Sí? Es la misma figura, ¿no?
que estaba haciendo las cosas que tenía Dios en sus principios, ¿no? Que Noé se conducía en obediencia. Y quizás más importante o igual de importante que la obediencia, en dependencia de Dios, ¿no? No sé si te hayas puesto a reflexionar, pero una manera eficiente o correcta de encontrar la obediencia a los principios de Dios es depender de Dios. Si tú crees que tienes talentos que te hacen ser muy bueno en lo que haces y autosuficiente y solo tú puedes con todo, pues difícilmente vas a obedecer a Dios. Pero si reconoces que no puedes hacer las cosas más que por gracia y bendición de Dios, pues lo empiezas a obedecer. ¿Sí? Entonces, Noé, dice aquí, estaba en una sintonía correcta con Dios, ¿no? Ahora, de una vez te digo, Noé mismo no era perfecto, ¿no? Vamos a ver que tienes después algunas manifestaciones que puedes decir no son las de un hombre correcto, pero hizo algo bien trascendente, bien importante, ¿no? Y digo, no voy a adelantarme mucho en el siguiente estudio, pero es importante leerlo en Hebreos 11, ¿no? El Hebreos 11, que es como en algún estudio Carlos llama, el salón de la fama, ¿no? De la fe, ¿no? El lugar en la Biblia en donde se mencionan muchos personajes y se les menciona para hablar de cómo vivieron la fe, ¿no? Y aquí está mencionado Noé. Y está mencionado esto que es relevante para Dios, ¿no? Que es relevante para ti y para mí, ¿no? Versículo 11, o sea, Hebreos 11, versículo 7, Jesús, si me lo podrías leer. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? O sea, por la fe hizo cosas que aún no se veían, ¿no? Sabemos que, y los estudiosos de la Biblia nos dicen que pues antes del diluvio no había caído agua, no había necesidad de que cayera agua, ¿no? El mundo estaba sustentado de otra forma, ¿no? Y todavía no se veía, ¿no? Todavía no se veía ese diluvio. Y entonces las peticiones que le hace Dios, pues son ilógicas, ¿no? Son prácticamente una locura, ¿no? Las peticiones que le hace Dios para salvar a la humanidad, ¿no? A través de él, ¿no? Y esa es la parte de Noé, ¿sí? Creyó en Dios de cosas que aún no ocurrían, que era incluso difícil imaginar. Hoy mismo, sabiendo lo que sabemos, sabiendo que hay huracanes que arrasan poblaciones, no nos podemos imaginar lo que es un diluvio universal, ¿no? La devastación de todo, ¿no? La caída de agua torrencial, 40 días, ¿no? O sea, los huracanes tocan tierra y a las horas pierden fuerza y devastan, y nos sorprende y nos impacta, ¿no? Ahora imaginemos ese otro evento, ese otro diluvio, ¿no? Bueno, eso no se había visto, ¿no? Entonces, ni siquiera era imaginable, ¿no? En la mente de Noé. Y sin embargo, Dios le anuncia y le pide hacer ciertas cosas, y Noé cree, tiene fe y ejecuta, ¿no? Ese es el tema de Noé, ¿no? Que vamos a ver en el siguiente estudio con más desarrollo de las decisiones que tomó, las cosas que Dios le pidió y las cosas que él ejecutó. Pero
¿Cuál es nuestra aplicación de este estudio? Y para nosotros, quienes están a distancia y quienes estamos aquí, ¿no? Los que ya hicimos decisión por Cristo. Bueno, yo te puedo decir que el diagnóstico de las cosas corruptas del mundo es el mismo que tenemos el día de hoy, ¿no? La naturaleza humana no ha cambiado, ¿no? Nuestra sociedad y muchas personas en el mundo pues están, como dice Génesis 6:5, ¿no? De continuo pensando en hacer el mal, ¿no? ¿Cómo saco una ventaja? ¿Cómo me quedo con algo que no es mío? ¿Cómo obtengo riquezas con menos esfuerzo? ¿Cómo me hago como ahora le llaman ingresos pasivos, ¿no? O sea, dinero fácil, ¿no? ¿Cómo me enrolo en las filas del crimen organizado para tener una camionetota, ¿no? Y tener acceso a placeres, a lugares, a bienes, a mujeres, a hombres, ¿no? Cómo puedo comprar voluntades, ¿no? De continuo hacer el mal, ¿no? Y si en aquella época había esta actitud, les digo, hoy no es diferente, ¿no? Hoy el mundo está igualmente decaído, ¿no? Ahora, número 2, ¿cómo lo aplicamos hoy también? Recordando que el corazón de Dios no cambia, ¿no? El corazón de Dios, como lo vimos en este recuento que hicimos de eventos en donde hay un caos, un orden, un caos y una solución de Dios, y lo vemos en varios momentos, como ya hicimos el recuento, y lo vemos en nuestro pasaje, ¿no? Hay una corrupción total, hay la decisión de Dios de acabar con el pecado, pero al mismo tiempo hay una solución, ¿no? Eso nos dice que Dios siempre es el mismo, que el corazón de Dios es el mismo, que el corazón de Dios sigue teniendo misericordia del hombre, por más desobediente, corrupto y caído que sea, ¿no? Siempre nos va a dar una oportunidad. Y esa oportunidad se llama gracia, ¿no? La gracia de Dios está disponible al que se deja, ¿no? Al que toma decisión, ¿no? Y tercer tema, es necesario buscar la gracia en el lugar correcto, ¿no? Hoy yo te digo que la manera de obtener la gracia de Dios, la manera de resolver el problema de pecado que tenemos, es declarar a Cristo tu Señor y Salvador, ¿no? Saber que Cristo vino como Hijo de Dios, como el unigénito, el que no se va a repetir, a vivir una vida perfecta, cumpliendo todos los principios de Dios, a entregar en la cruz su vida con un solo propósito, que aquel que crea en Cristo obtenga la salvación y la vida eterna. Salvación entendida como perdón de todos sus pecados. Y con eso resolver el problema de la separación que tiene el hombre con el pecado, ¿no? La separación que tiene de Dios, ¿no? Y entonces es importantísimo recordar este otro versículo que está en Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Sí? Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos, es decir, nada de lo que hayas hecho te da la salvación. Nada de tus obras, nada de las cosas que traigas tú en el corazón o las cosas que pienses que te hacen ganar puntos. No. Por gracia, es decir, de manera gratuita, de manera inmerecida, por sola voluntad de Dios, por sola su misericordia y su bondad, ¿no? Así como halló gracia Noé, hay que hallar gracia nosotros, ¿no?
Y por último, es muy importante que cuando ya hallaste gracia, empieces a caminar en la vereda correcta, ¿no? A caminar con Dios, a seguir los pasos ¿de quién? Pues de Cristo, ¿no? A seguir sus principios, a estudiar su palabra, a conocer cuál es la voluntad general que tiene Dios para todos y la específica que tiene Dios para ti. Ahora, eso solo se puede hacer estudiando la palabra de Dios, escudriñándola, meditándola, pero más importante aún, poniéndola en práctica, ¿no? Hacer lo que te está diciendo Dios, ¿no? Lo que vamos a ver, y lo que terminamos de ver quizás en este primer capítulo, este versículo final de nuestro pasaje, es que Noé halló gracia y le va a encomendar Dios algo importante, ¿no? Algo trascendente. De una vez te anuncio que tú estás llamado a lo mismo, ¿sí? Si hay condiciones muy similares que están en la época de Noé y que están en esta época, es muy probable que tú seas llamado como Noé a hacer algo para la salvación de otros, porque lo que le encomienda Dios a Noé es hacer unos preparativos para que la humanidad se salve de la devastación, ¿sí? De una vez te digo que ese es el mismo llamado que tenemos nosotros los cristianos, ¿sí? Los que decimos ser pequeños Cristos, ¿no? Cristianos, los que tenemos la encomienda de decirle al otro cómo se puede salvar, ¿no? Es muy similar a la encomienda que le dan a Noé. Entonces esa es la, vamos a decir, la aplicación de este estudio para nosotros, ¿sí? Reflexionar cuál sería tu reacción y si a ojos de Dios tú has hallado gracia, ¿no? Si has hallado ya la gracia de Dios, pues muy probablemente tengas una encomienda, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente estudio. ¿Qué es lo que le encomienda a Dios a Noé? Y eso que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nuestro aquí y ahora como cristianos, ¿no? Y bueno, este es el estudio del día de hoy. Para finalizar les pido que hagamos una oración y si aún los que están siguiéndonos a distancia, si aún no han hecho decisión por Cristo, bueno, hoy es buen día para hacerlo, ¿no? Y les pido entonces que me acompañen en esta oración. Padre bendito Dios, te damos muchas gracias porque aun como hemos leído en tu palabra, siempre que existe un problema grave, un problema de desobediencia, cuando el pecado ha sido mucho en la tierra, tú tienes siempre misericordia, gracia y una solución, Padre. Y hoy te pido, Padre, que con base en esas promesas y en lo que hemos leído y aprendido de la Biblia, que tú, Padre, perdones mis pecados, que estas desobediencias y estas formas en las que yo no he llevado a cabo tus principios y tus mandatos, lo que te es agradable, tú, Padre, lo perdones. Y lo perdones basado en que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo con el propósito de que diera su vida para que yo pudiera ser perdonado, Padre. Te pido entonces que tú comiences a limpiar mi vida y me hagas caminar contigo, que tú vayas ordenando mi vida y vayas ordenando mi pensamiento para que yo deje de hacer lo malo, que deje de desobedecerte
y que ajuste mi conducta a lo que te es agradable, Padre. Te pido que con base en todas estas promesas y todos estos anuncios que tú tienes en la Biblia, me perdones, me des salvación y vida eterna y me ayudes a modificar mi vida. Y sobre todo me ayudes a colocarte en el trono de mi vida, Padre. Para que así como tú hallaste gracia, Noé, halle yo gracia ante ti. Te pido todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.